Bueno, muy buenas tardes, queridas amigas, amigos, señor rector, señor vicegobernador, señor senador, señor intendente, querido Javier. Creo que después de todo lo que acabamos de escuchar, lo mejor que podría hacer es irme, porque cualquier cosa que vaya a decir va a ser una desilusión total. Van a decir, este bicho trajeron, después de todo lo presentan así. Pero... en fin. Le agradezco mucho a Javier, al doctor Baños, que haya reconocido que yo soy un impresentable, fundamentalmente, es indiscutible esto. Les agradezco muy sinceramente esta invitación y esta oportunidad. Realmente para mí es una enorme satisfacción estar aquí. Y lo digo con la más absoluta sinceridad. Hace mucho tiempo que veo claramente que estas universidades del conurbano están provocando y realizando una segunda reforma universitaria. La primera reforma universitaria, la de 1918, fue determinante para cambiar bastante la fisonomía de nuestro país. Pero esta extiende y abre la universidad a algo que siempre reclamamos, que es la universidad a más amplios sectores del pueblo, como creación de ciudadanía real, como expansión de ciudadanía real. No en vano vengo diciendo desde hace tiempo que en los próximos años lo que me quede lo voy a dedicar fundamentalmente a estas universidades. Creo que de acá tienen que salir, de estas facultades de Derecho, tienen que salir los jueces, los fiscales, los abogados y los catedráticos de Derecho del futuro. Y lo creo porque no hay nadie mejor para expresar sus derechos y para pensar cómo reclamarlos que aquel que los siente lesionados o negados. Es la gran esperanza que tengo y, por otra parte, esta enorme ampliación de ciudadanía real es indispensable que tenga un protagonismo en el cambio del pensamiento jurídico. El pensamiento jurídico nuestro se va formando complejamente. Y hoy hay muchos que critican a los jueces, critican a la justicia, critican decisiones, y hay muchas decisiones que son criticables, es cierto. Pero, ¿de dónde salieron los jueces? Los fabricamos nosotros, los fabricamos en nuestras universidades. Si no cambiamos el eje del pensamiento jurídico nuestro en América Latina, estamos perdidos. Y por cierto, la brújula del cambio del pensamiento jurídico son los derechos humanos. Es fácil decirlo, pero hay que explicarlo un poco más profundamente el asunto. Hay que explicarlo un poco más profundamente porque los derechos humanos están consagrados, bueno, primero en constituciones, después se fueron consagrando en tratados internacionales, etc. Pero esos son papeles en los cuales se establece un deber ser. Como toda norma es un deber ser. Si algo es un deber ser es porque no es. Porque las cosas que son, nadie se ocupa de hacer un deber ser. Nadie hace una ley diciendo que el corazón tiene que estar a la izquierda. ¿Por qué? Porque está a la izquierda, listo, mismo el asunto. Es algo que un deber ser es una norma que indica una transformación. Y la distancia entre el deber ser y el ser en materia de derechos humanos en nuestra región, en nuestra patria grande, es una distancia considerable. A veces es casi un disparate. La realización de los derechos humanos está
muy lejos de lo que marca la normativa. Cuidado que esto no significa, como algunos pretenden, que haya que despreciar la normativa, no, por el contrario. La normativa orientadora, ese deber ser, ese objetivo heurístico de los derechos humanos, es lo que nos da la brújula, pero somos nosotros los que tenemos que ir impulsando la realización. Es algo cotidiano y es algo que tenemos que ir realizando todos los días. Es una lucha. Esto no se realiza automáticamente. Y en el mundo actual, donde las relaciones de poder cambian muy rápidamente, en el mundo actual la polarización que hay es cada día más clara. Es una polarización entre un modelo de sociedad excluyente, un modelo de sociedad con un 30% incluido y un 70% excluido, y un modelo de sociedad incluyente. Por decir de otra manera, un modelo de sociedad donde no se redistribuya más renta, los que se quedan con la mejor parte se queden con la mejor parte y se pueden acrecentar la mejor, o un modelo de sociedad donde se pretenda redistribuir un poco más razonablemente la renta. Un modelo de sociedad con más movilidad vertical o con menos movilidad vertical. Un modelo de sociedad un poco más igualitaria o un modelo de sociedad altamente desigual. Por cierto, si miramos el panorama de América Latina, en números, observamos que somos campeones de dos índices interesantes. Y no campeones de los dos por accidente. Tenemos en nuestra región los más altos índices de homicidio, de muerte violenta. Curioso, miremos cómo se reparte. Me estoy refiriendo al primer derecho humano, el derecho humano a la vida, ¿no? Hay 23 países en América Latina, en el mundo, todo el mundo, en que el índice de homicidio excede el número de 20 por 100.000 anual. De esos 23 países, 18 están en América Latina y el Caribe, y 5 en África. En algunos países donde es más o menos confiable, como en Brasil, lo excede bastante, 26, 27 por 100.000. En otros donde es poco confiable, igual lo exceden las cifras oficiales, como 22 por 100.000 en México. Pero hay algunos huesos en fosas que agregan un número considerable. Bien, nos venimos salvando solamente el conito sur, Uruguay, nosotros y Chile. ¿Y por qué? Y porque estamos fuera de la ruta de la cocaína. No somos país productor, no podemos producir, no tenemos materia prima, no porque seamos inocentes, si la tuviéramos no sé qué pasaría, pero no la tenemos por suerte. No la podemos importar porque es muy voluminosa, claro, pasar 100.000 toneladas de hoja de coca por la frontera, alguien lo va a ver. Y tampoco, y hay otros puntos para mandarla para Europa, para triangularla, que son menos problemáticos que el nuestro y más baratos. En consecuencia, debido a eso, nos salvamos relativamente. También nos salvamos porque no tenemos un mercado interno tan grande, nuestra clase media no es tan grande, no tiene tanto poder como la de Brasil para comprar, y entonces la economía de subsistencia es un poco menor. Pero también en chiquito nos pasa un poco lo de Brasil. Nuestros muertos no están en todos los barrios, nuestros muertos están en los barrios humildes y están en las villamiserias. Si vemos la ciudad de Buenos Aires, el mapa de la ciudad de Buenos Aires, en las villamiserias el índice de homicidios se nos sube a 13.5 más o menos. Y en el resto de la ciudad se nos baja a 2.5, es decir, que estamos cerca de los índices europeos o canadienses, que son los más bajos del mundo. Y algo que hay que llamar la atención también, el 42% de los homicidios
de la ciudad de Buenos Aires no se esclarecen. Pero ¿dónde se producen esos homicidios que no se esclarecen? En las villas. Está bien, sé que hay dificultades, pero también es bastante funcional para la forma de control de la exclusión que estamos viviendo. La forma de control de la exclusión de este momento no es la misma de hace 100 años. No se controlan las villas, las favelas, los pueblos jóvenes, los bohíos. No se controlan con tanques de guerra y policía, no. Sí, hay un estado bastante letal a lo largo de nuestra región, pero no es esa la mayor letalidad. La mayor letalidad se consigue haciendo incentivar las contradicciones entre nuestros propios sectores humildes. Víctimas, victimizados, criminalizados y policizados salen de los mismos sectores sociales o de la faja más baja de la clase media recién incorporada. En la medida en que se incrementan esas contradicciones y se matan los más desfavorecidos, no tienen tiempo de coaligarse, de ponerse de acuerdo, de pensar y por ende de tener conciencia y protagonismo político. Esa es la técnica perversa de control social inhumano que se está usando en nuestra región. La historia de los derechos humanos se puede contar de varias maneras y hay una que la van a ver ustedes en los manuales, quizás sus profesores se las cuenten. Derechos humanos de primera generación, aquellos que empezaron con la Revolución Francesa, la Declaración de Virginia, etcétera, los derechos individuales. Después vinieron los derechos humanos de segunda generación, que entraron los derechos sociales y culturales, la Constitución Mexicana del 17, la Carta de Querétaro, la Constitución de Weimar, etcétera. Y después ahora se habla de unos derechos humanos de tercera generación, dentro de los cuales se asigna gran importancia al derecho al desarrollo. Muy lindo, todo esto parece lineal, es lineal, pero visto desde el centro, visto desde el poder hegemónico del mundo, porque para nosotros no fue así la historia. La primera condición del derecho humano al desarrollo es la independencia. Claro. Entonces lo que ellos consideran de tercera generación para nosotros fue de primera. ¿Y por qué? Porque hay una visión del derecho desde el colonialismo y desde el anticolonialismo. Ningún país colonizado, ninguna periferia colonizada puede contar los derechos humanos de esta manera. No. Esa es la historia desde el centro, esa es la historia de los colonialistas. La nuestra es distinta. La nuestra empieza por el final de ellos. Empieza por la independencia. Y efectivamente, el colonialismo ha avanzado y ha avanzado por etapas. Y en su avance ha ido cometiendo las peores masacres. Pero el colonialismo no se terminó con nuestros libertadores, ahí se terminó la primera etapa de colonialismo. Sería muy ingenuo decir que el colonialismo era solo el colonialismo ibérico, es absurdo. Fueron cambiando las hegemonías mundiales y fue cambiando el colonialismo en distintas etapas, por lo menos 3 etapas distintas. Es cierto que, bueno, una etapa se cerró con los libertadores, la etapa colonialista originaria, pero después vino el llamado neocolonialismo. Claro, a Bolívar lo mató la tuberculosis un rato antes de que lo terminen de matar a balazos. Bueno, ya lo habían intentado. Sucre lo mataron efectivamente. Moreno tuvo una rara indigestión mientras viajaba para Europa. San Martín se dio cuenta y dijo, mejor me voy antes que... Bueno, ya no se puede hacer mucho por un soldado que se escapa, sirve para la próxima. Y vino una etapa de neocolonialismo con otra potencia hegemónica, fundamentalmente Gran Bretaña.
necesitaba una integración económica con un mayor nivel de tecnología ya. Entonces se declaró enemiga del esclavismo. Sí. Y bueno, ocuparon territorialmente nuestros países a través de oligarquías. Y después cambiaron un poco la técnica y lo ocuparon a través de la perversión mental de nuestras propias Fuerzas Armadas, pervertidas en la famosa Escuela de Panamá. Pero las dictaduras de seguridad nacional, que fue una ocupación territorial de nuestros países a través de nuestras propias Fuerzas Armadas corrompidas ideológicamente, con ideologías absolutamente colonialista traída de Francia, de Argelia y de Indochina, ahí se cerró el neocolonialismo. Hoy estamos en la fase superior del colonialismo, es otra la técnica, es otra la forma de colonialismo que estamos viviendo. No nos podemos engañar, por eso que les decía que mucha gente se confunde con esta transformación del poder planetario. No se da cuenta que sigue recitando Hamlet cuando en el escenario se está representando a Romeo y Julieta. Se le cambió el libreto. Y efectivamente el escenario es otro, el escenario de poder hoy es otro. En este escenario de poder del mundo, yo diría que tiene razón el Papa cuando dice que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, no declarada. Sí, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial que tiene sus consecuencias para nuestra región. Los números de que hablé hace un rato en América Latina son números dignos de un conflicto bélico. Cuando nosotros pensamos que estamos hablando de miles y miles de muertos en cada país, cuidado, aunque nos repugne la idea, piensen ustedes lo que son todos esos cadáveres juntos. Esto es una letalidad que va cayendo sobre nuestras fajas jóvenes de población fundamentalmente y con una selectividad de carácter clasista y de carácter racista. Hay algunos estudios serios, oficiales de Brasil, que ven la tendencia racista de la letalidad policial. Cuidado. No estoy hablando de algo que me contó la ONG irresponsable que se le ocurrió decir cualquier cosa. No, estoy hablando, no me manejo más que con cifras oficiales o investigaciones que tienen la garantía más o menos oficial. Por más que pueda esas cifras ser menores, aunque sea menor es alarmante. Ya con lo oficial es terriblemente alarmante. Efectivamente, les decía esto y les decía que les dije al comienzo que tenemos dos índices en los que somos campeones. Uno es este, el de esa letalidad. Y el otro hay una cosa que se llama el coeficiente de Gini para determinar el grado de desigualdad social en la distribución de la renta. Y somos campeones teniendo los más altos coeficientes de Gini. Es decir, somos campeones en la desigualdad en la distribución de la renta. Y los dos datos, les dije, no son accidentales que coincidan. Porque cuando tomamos los datos de Naciones Unidas, nos damos cuenta que en los países que tienen menor ingreso per cápita, hay una relación inversa entre el índice de homicidios y el índice de ingreso per cápita, pero que no es muy mecánica. Solo se hace mecánica cuando le agregamos la correlación con el coeficiente de Gini. Ahí la relación es directa. ¿Qué significa esto? ¿Significa acaso que la pobreza mecánicamente produce violencia? No, mecánicamente no. Significa que produce violencia cuando no tenemos un proyecto de sociedad incluyente, cuando no somos capaces de brindar proyecto. ¿Y por qué? La vida es proyecto.
sin lugar a dudas. Cuando no somos capaces de ofrecer sueños realizables a los jóvenes. Eso es lo que genera la llamada conducta desviada, expresión que no me gusta mucho, porque no sé hasta qué punto mi conducta propia no es desviada, pero bueno, eso no importa. Realmente ese es el panorama que vivimos, pero hay un factor que se juega en nuestra región, en esta guerra no declarada, en este efecto que tiene sobre nuestra patria grande la guerra no declarada, que lo mencioné al paso y vamos a analizarlo un poco más, es la economía de la cocaína. Parece que esta fase avanzada, esta fase superior del colonialismo descubrió algo que hace mucho se venía buscando. Descubrió la fórmula alquímica, la forma de fabricar oro. Cualquier cosa que tiene una demanda rígida o una demanda que va en aumento, si se la prohíbe, se baja la oferta y por consiguiente se sube el precio. Claro. Y la demanda de cocaína a lo largo de todos estos últimos 30 años se ha incrementado a través de una publicidad de no te drogues, no te drogues, eso está mal, eso te hace infractor, eso te hace transgresor, y no hay cosa que le atraiga más a un pibe que ser transgresor. Entonces, no solo con la estúpida propaganda esa hay un metamensaje de consumo, sino que efectivamente aumentó la demanda. ¿Y la prohibición qué ha hecho? ¿Ha hecho aumentar el precio de la cocaína? No, de la cocaína no, es una basura barata. Lo que ha hecho aumentar el precio es del servicio de distribución. Le genera una plusvalía absurda al servicio de distribución del tóxico prohibido. Ahí es donde está la enorme plusvalía. ¿Y dónde queda la renta de esta plusvalía? ¿Saben dónde queda el 60% o el 70% de esta renta? En los Estados Unidos, a través de su red de distribución interna, que parece que no tienen capacidad de reprimirla. Algún negro de vez en cuando que se quiere salir de la red tutelada, bueno, lo meterán adentro. El resto, no. Y además Estados Unidos le vende armas a los narcos mexicanos y centroamericanos. Y además se queda con el 100% del negocio del lavado. No sea que lavemos nosotros algo. Nos lo prohíbe, nos hace poner el terrorismo, porque no, bueno, financiación del terrorismo, nos hace tipificar el terrorismo en la ley penal, amenazándonos con que si no lo hacemos, entonces nos aplican sanciones económicas cada vez que hagamos remesa de un banco a otro, etcétera. 100% del lavado, también se lo quedan ellos en el norte. El sur, no la vemos nada. Las mejores lavadoras, los mejores lavarropas lo tienen ellos. Bien. Cuando vino la prohibición alcohólica en los años 20, el problema que se le generó a Estados Unidos era que el tóxico prohibido se producía adentro, la competencia por alcanzar el consumo se producía adentro, eso generó las mafias, esa simbiosis de criminalidad astuta con criminalidad violenta que tuvieron, y eso le generó una serie de problemas. Ahora la distribución del trabajo es perfecta. El tóxico se produce afuera, la competencia por alcanzar el mercado de consumo se produce afuera, la violencia que genera esa competencia se produce afuera y ellos se quedan nada más que con la distribución interna, que es donde se queda la mayor parte de la renta.
Esa es la técnica. Si uno tira eso sobre una sociedad con altos índices de jerarquización, lo que va a producir es naturalmente una conscripción de jóvenes que por razones de subsistencia van a estar dispuestos a ponerse al servicio de los grupos que hay en coalición. En este momento, bueno, después de varios desplazamientos, de Colombia pasa a Centroamérica, etcétera, en este momento la víctima es México. En México siempre el gobierno hizo un acuerdo con un cártel, hablemos claro, y eso mantenía un equilibrio. Eso lo hizo el PRI, eso lo hizo Fox, y cuando llega Calderón, por presión norteamericana, también le declara la guerra a ese cártel, a todos los cárteles, anarquizó todo, desequilibró todo. Y cuando vemos las cifras oficiales de homicidio, vienen así hasta Fox, termina Fox, viene Calderón, saltan. ¿Y saben cuál es el discurso oficial hoy? El discurso de Televisa, de Azteca. Quédense tranquilos, estamos mejor. Hemos llegado a la meseta, los homicidios ya no siguen subiendo. Claro, tienen 30.000 por año. Llevan 100.000 muertos y 20 y tantos mil desaparecidos. ¿Me quieren decir cuántos años hubiera necesitado México para tener 100.000 muertos o 120.000 muertos por sobredosis de cocaína? Yo creo que más o menos 500 años. Ahora en 5 años lo tiene por concentración de plomo. Y con unas aberraciones que son absolutamente increíbles. Nos muestran, claro, los yidaístas le cortan la cabeza a un tipo y lo filman. Esto le tiran 4 o 5 cabezas cortadas en una pista de baile, por ejemplo, ¿no? Cosas por el estilo se están viviendo en este país hermano. Esta es técnica de esta fase superior del colonialismo, de una tercera fase del colonialismo. Esta es la situación que nos encontramos en nuestra región. Como decía Porfirio Díaz, bueno, se lo atribuyen a Porfirio Díaz, no se sabe bien quién lo dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero cuidado, la circunstancia de que estemos nosotros acá en el fondo, se la tenemos que agradecer a Dios nosotros, que nos puso tan lejos también de Estados Unidos. Nos venimos salvando por esa circunstancia geopolítica, pero cuidado que esto puede llegar a cambiar en cualquier momento. La mutación del poder en el mundo puede provocar un cambio. Pueda que la basura que se les ocurra convertir en oro cambie, puede hacer otra. Por supuesto, esto no va a pasar de un día para otro, pero esta posibilidad existe. De modo que la lucha anticolonialista sigue. Y la lucha colonialista es una lucha, la lucha anticolonialista es una lucha que tenemos que emprender con toda nuestra patria grande. No estamos aislados en eso. Somos América Latina. Porque hay muchos que lo dudan. Hay muchos que dicen, bueno, pero ¿y qué tenemos nosotros de común con un yucateco? ¿Qué tenemos de común con los pueblos originarios? Realmente, para esos que niegan la unidad de América Latina y a veces la existencia misma de América Latina, yo le diría francamente que por el contrario, América Latina es una unidad, solo que la tenemos que leer dando vuelta a las versiones colonialistas. Podemos leer a Spencer, pero Spencer era una bestia, ¿no? Un ingeniero de ferrocarriles que se creía filósofo. Pero leamos un tipo más complicado, Hegel, por ejemplo, no la fenomenología del espíritu, porque la estaba escribiendo mientras bombardeaban y hubo algunas cosas que no se entienden hasta el día de hoy. Pero leamos la filosofía de la historia de Hegel y demos la vuelta.
el espíritu, el Geist que avanza, a medida que va haciendo avanzar el Geist, el espíritu, más bien que espíritu parece un espectro, va haciendo bolsa todo lo que encuentra y va tirando culturas al costado, ¿no? Primero los orientales, porque eran teocráticos, los árabes porque eran sensuales, los judíos porque estaban bajo el poder absoluto de un Dios absoluto. Bueno, los africanos directamente no existían, eran más cercanos al mono, decían unas cosas por el estilo. Y nosotros no teníamos historia, de modo que cuando el espíritu nos tocó, recién empezó nuestra historia. El espíritu nos hizo pelota, no importa. Esa es la... Todo eso que va tirando al borde del camino del avance de su Geist, el compañero Hegel, siempre, tarde o temprano, vino a dar a nuestra América. Primero los pueblos originarios que fueron subyugados, claro, exterminados por la enfermedad, por la explotación. Los africanos que trajeron esclavizados. Cuando se prohibió el tráfico esclavista, se cazaron algunos chinos también por el Pacífico, ya que estaban. Bueno, y después vinieron los abuelos, bisabuelos, tartarabuelos nuestros, que eran los que empujaban afuera económicamente de Europa, porque en los países menos atrasados en la acumulación originaria de capital, y porque por otra parte también Inglaterra, la nueva hegemonía, tenía que exportar capital porque no podía reinvertir todo el capital internamente. Y después vinieron todos los perseguidos de las dos guerras mundiales. Y además, como si esto fuera poco, la propia colonización. Y la hicieron con españoles del sur. Españoles que realmente eran unos islámicos convertidos a garrotazos un rato antes. Es decir, todos los marginados del mundo o estábamos o nos trajeron aquí. Somos el resultado sincrético de todo esto, somos el resultado de una dinámica de todas las culturas marginadas de la historia del mundo. Somos el resultado de un continuo interaccionar, de una continua interacción entre las culturas que el Geist fue marginando. Un Geist que llega hoy a un desarrollo tecnológico que amenaza con destruir las condiciones de vida humana en el planeta, claro. De modo que el Geist empieza a mirar un poco lo que dejó al costado. Algunos, otros no. Empieza a mirar un poco la sabiduría que fue dejando al costado. Es decir, empieza a mirar un poco todas estas culturas que interactuamos en América Latina. Más o menos somos el negativo de la historia que Hegel hace desde el centro. Esa es nuestra unidad y nuestra esencia. No hay otra región en el mundo en que todas estas culturas interactúen de la manera que lo hacen en nuestra región, con los millones de protagonistas que tiene nuestra región y prácticamente en la misma lengua o en lenguas cercanas. Eso es América Latina. Esta es la situación de violencia que vivimos y la lesión al primero y fundamental de los derechos humanos. Y nos queda claro de los números que hemos dado que la desigualdad de nuestra región no es independiente de la letalidad. Es decir, que luchar contra la desigualdad, luchar por la sociedad incluyente, luchar por una sociedad más igualitaria, no es una mera cuestión de justicia. Es mucho más, es luchar por la vida humana, es luchar por el primero de los derechos humanos. Bien, esta es la situación, este es el ser. ¿Luchar cómo? No hay otro campo de lucha que no sea el jurídico, no hay otro campo de lucha que no sea el derecho. No nos confundamos a este respecto.
No es una fatalidad que el derecho sea el instrumento de las clases hegemónicas. Hoy hay quien quiere hacer del derecho solo el instrumento de la clase hegemónica. Eso es cierto, sí. ¿Quiénes? El capital transnacional y el modelo de sociedad excluyente, sin lugar a dudas. Y el campo de lucha lo tenemos también en el derecho. ¿Por qué? Porque la normativización de los derechos humanos introdujo una contradicción que hasta hoy no la pueden resolver. ¿Por qué se introdujeron los derechos humanos en el mundo? Cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, ¿por qué se hizo? Esta es la historia contada desde acá, desde el sur, ¿no? Miramos, qué bien, una Declaración Universal que comienza diciendo todo ser humano debe ser tratado como persona. Qué interesante. Bien, me parece bien. Está bien que después de unos cuantos miles de años se reúnan los representantes y digan, todos nosotros somos personas. Mire qué bien, interesante. Pero esa declaración del 48, esa famosa declaración, en 1948, ¿qué valor jurídico tenía? ¿Saben el valor jurídico que tiene una declaración de un organismo internacional recién creado? Declaración, no es un tratado, ¿eh? Tratado es ley internacional, ¿no? Una declaración. Es una manifestación de buena voluntad. Nada más. Y bueno, no, bueno, ¿sabes? Pero pará, porque de cualquier manera se hizo un tratado para la punición del genocidio, en esa misma época. Sí, del genocidio. ¿Leyeron el tratado? ¿Vieron la definición de genocidio que hacen? Agarraron un bisturí y cortaron una caricatura del nazismo. No sea que se le fuera la mano la definición de genocidio y quedaran incursos los europeos con los genocidios que habían cometido en África, quedara incurso Estados Unidos con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, quedara incurso Stalin con los desplazamientos que hacían, que llegaban pocos. No, claro, no, cuidado, hagamos una caricatura del nazismo, nada más, nada más. Hasta hoy eso genera la discusión cada vez que hay un genocidio de si es genocidio o no es genocidio, ¿no? En Camboya, Pol Pot se echó una cuarta parte de la población y decían, no, miren, esto no es genocidio porque no quería destruir a toda la población. No, nada más que una cuarta parte, ¿no? 2,5 millones, bueno, mucho. Sí, así nace esto, pero ¿y por qué nace? ¿Por qué entonces en ese momento, y pese a estas limitaciones, porque hubo genocidios, sí, pero les preocupó el genocidio armenio? ¿Les preocupó lo que hizo Leopoldo II en el Congo? No. ¿Les preocupó lo que hicieron los alemanes con los hereros que los extinguieron en África? No. Solo les preocupó cuando lo hicieron en los países centrales y cuando las víctimas eran blanquitas, o sea, tenían un defecto de melanina. Bueno, recién cuando vieron eso dijeron, ahora vamos a hacer tímidamente, estas cosas tímidamente hicieron, que incluso tardaron muchos años en ratificar o en darle valor normativo, ¿no? 30 años más o menos la convención, hasta que la consideraron parte de la Carta de las Naciones Unidas, y después se hicieron los tratados, etcétera, los pactos. Más de 30 años, sí, claro. Bueno, pero aunque mezquinamente y con estas limitaciones lo hicieron, se hizo. Hoy los tenemos en todas las constituciones, hoy los tenemos en el derecho internacional. Antes era más discutible. Cuando nuestros padres fundadores de las ideas del derecho liberal tenían que buscar la dignidad humana, todo eso, tenían que irse para arriba del derecho, empezar a hablar de un derecho natural, de algo supralegal.
Yo no digo, no voy a decir que no, que la discusión entre derecho natural, entre naturalistas y positivistas ya perdió importancia, pero lo cierto es que sí perdió importancia práctica. ¿Por qué? Porque esos principios los tenemos escritos en el derecho positivo. Y esto introduce un problemita. Problema. Porque si tengo que generar una sociedad 30-70, tengo que tener un aparato represivo que controle al 70 que dejo afuera. Y ese aparato represivo no puede ser muy respetuoso de garantías y de derechos humanos. No, efectivamente. Esa es la gran contradicción. Y la lucha está en el campo del derecho, porque no tenemos otro. Por eso no es una fatalidad la frase de Marx. No, es solo lo que hoy quiere el capital financiero transnacional expoliador. Sí, es eso. Los intereses financieros transnacionales quieren modelo de sociedad excluyente y eso. Y esto viene claramente, históricamente. Esto baja de Estados Unidos, que lo hizo internamente. Hasta fines de los 70, Estados Unidos era un país más o menos normal en su sistema penal. Tenía índice de prisionización más o menos cerca de la media mundial, un poquito más bajo. Lo mirábamos con curiosidad por las penas no privativas de libertad, la probation, la forma de control de la probation, todo eso, interesante. De repente empieza a tener presos en cantidades industriales. La campeona de la prisionización del mundo siempre fue Rusia. Ahí sale barato porque lo mandan a Siberia, al tipo y chao. Entonces empiezan a invertir cada vez más, van generando un aparato punitivo monstruoso, pasan a Rusia, pasan a China, y se convierten en los campeones de la prisionización. 7, 8 veces mayor el índice de prisionización que la media mundial. Se gastan, no sé, los criminólogos, los colegas de allá calculan que estamos en una inversión de 200.000 millones de dólares del costo del aparato penal. Una cosa alucinante. Y bueno, los más inteligentes criminólogos norteamericanos que se dedicaron a analizar esto dicen, no, cuidado, acá lo que se está cambiando es una forma de Estado. Efectivamente, del modelo de Estado providente, del welfare state, del modelo Roosevelt, del modelo New Deal, del modelo que con todos los defectos sería más o menos el de una sociedad incluyente. Roosevelt en la historia norteamericana es más o menos el Perón norteamericano, digámoslo de alguna manera. Perón leía a Roosevelt, solo que no lo citaba porque lo de Braden, claro, no venía bien, pero están en la biblioteca de Perón los libros de los discursos de Roosevelt marcados en el margen. Sí. Aquel modelo de sociedad incluyente con defectos, etcétera, que era el modelo del New Deal de Roosevelt, ese modelo ya no servía. Ese modelo que tenía como ciudadano medio al ciudadano trabajador, se cambia por otro modelo, un modelo excluyente, acá no se redistribuye más nada, que tiene como ciudadano medio al ciudadano víctima. Y entonces empiezan a presentar a todas las víctimas por televisión y fabrican víctimas héroes. No cualquier víctima va a la televisión. Solo va a la televisión la víctima que puede generar empatía. Se selecciona a la víctima. Algunas víctimas se las oculta, naturalmente, esas no son víctimas. Se muestra determinada víctima, normalmente alguien de clase media. También si tiene algunas condiciones histriónicas, para lo cual viene muy bien si tiene algunas características histéricas. El histérico siempre necesita público y teatro. Y bueno, no quiero mencionar episodios nacionales, pero ustedes lo tendrán claro, ¿no?
Ese es el fenómeno de víctima-héroe que caracterizamos ahora en la criminología, más o menos en el mundo. Cuando hablamos de víctima-héroe, hablamos de eso, de un sujeto al que se le interrumpe la elaboración del duelo en un momento dado, se lo agarra en el momento en que está exteriorizando el duelo. No sé si me entienden esto. Cada vez que alguien tiene una pérdida súbita, una muerte cercana, no puede ser cualquier inesperada, lo primero que tiene es una sensación de extrañamiento, una sensación de negación, no puede ser. Lo segundo, se genera un fenómeno irracional que es, pucha, si yo le hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera ido, si no hubiera venido, si no me hubiera viajado, si no... Es absurdo, no tiene sentido, pero bueno, es inevitable, se produce ese fenómeno, es absolutamente irracional. Y después, bueno, se va elaborando y alguien, bueno, no, esto no tiene sentido, no. Y bueno, la pérdida se va transformando en nostalgia. Cuando se le interrumpe, pero en este segundo momento, como se le va acumulando a uno irracionalmente culpa, uno trata de tirar esa culpa afuera buscando el culpable, exteriorizar esa presión que genera la culpa. Bueno, es en ese momento que se capta la víctima héroe. Lo cual le interrumpe el proceso, lo fija en ese momento de la elaboración del duelo y le interrumpe el proceso normal de elaboración del duelo. Entonces le ponen todas las cámaras de televisión encima, le hacen decir todo lo que el comunicador responsable no dice, pero a la víctima no se le puede contestar porque está transida de dolor. Entonces la víctima dice toda la barbaridad vindicativa que se le puede ocurrir, hasta que en un determinado momento se le sigue sumando la culpa y ya empieza a decir barbaridades. Entonces no sirve y la tiran. Venga otro porque este ya no sirvió. Sin importarle el daño psíquico que le puede haber causado la interrupción de la elaboración del duelo, ¿no? Ese es otro de los problemas. Bueno, esto es una técnica que no la inventamos nosotros. En Estados Unidos, por otra parte, resulta que los fiscales, no en las provincias, no en el sistema federal, son votados. Entonces el procurador general trata de hacerse popular para ver si lo eligen senador o si lo pasan después a gobernador. Y cómo se hace popular y mostrándose con víctimas ahí, festejando cuando consigue una pena de muerte, qué lindo, conseguí matar a alguien, en fin, esas cosas, esas alegrías íntimas que provocan. Todo esto que es patología social desde mi punto de vista, una cosa rarísima, bueno, se transfiere a nosotros como publicidad. ¿Y cómo nos alimenta esa publicidad? Esa publicidad nos alimenta a través de la comunicación de entretenimientos. Nos ponemos a hacer zapping y empezamos a ver muertos y muertos y muertos y muertos en las series policiales y estamos totalmente contentos de cada vez vemos más muertos de una manera, aparte con una crueldad increíble y de una manera que rara vez se da en la realidad. Creo que en una hora haciendo zapping uno ve más muertos que todo lo que pueda haber en el año en la ciudad. Y además estas series policiales son bastante simplistas el argumento, ¿no? Generalmente hay un héroe que es medio psicópata, este héroe viola reglas, siempre aparece algún prudente que le dice, no, mirá, el tipo viola esas reglas, gracias a que viola esas reglas salva a la muchacha. La mujer siempre es estúpida en estas series, no hay una mujer inteligente, no. Grita en el momento que no tiene que gritar, se cae en el momento que no tiene que caerse. Pero bueno, gracias a eso el sujeto la salva y entonces logra matar o destruir al villano. Y aparte lo agarran a patada, lo golpean, tiene hiposensibilidad al dolor, se para, no se le rompe ningún hueso. Y finalmente además es un hipersexual que se va con la muchachita. Esto es más o menos mutatis mutandi lo que se puede ver en una o en otra serie. Todo esto nos va metiendo en la cabeza un modelo de solución violento de todos los conflictos, naturalmente, y un modelo de solución vertical punitiva de todos los conflictos. Propaganda del aparato, propaganda mundial del aparato, es decir, nos llega la publicidad, pero no nos llega la posibilidad de armar ese monstruo que armaron ellos en el norte, porque nosotros no fabricamos dólares, ni ningún otro país del mundo fabrica dólares, simplemente. Eso es lo que sucede. Bueno,
Eso por un lado. Pero por otro lado, esta fase superior del colonialismo, que nos va controlando, montando este aparato, va legitimando el aparato de distinta manera, según las circunstancias. En donde existe un alto nivel de violencia, ¿qué es lo que hace? Trata de disimularla, de tranquilizar o de negarla, o de normalizarla. Esto pasa porque es necesario que pase y es inevitable que pase. Ese es el discurso de Televisa, ese es el discurso de Regi Globo. Pero, y donde no hay violencia, o donde el índice es menor, la fabrican. Ahí la tiene que fabricar. La táctica es distinta. Allá la disimula, la oculta o la normaliza, acá la fabrica. ¿Y por qué? Y porque la fabrica la concentración de medios de comunicación, la televisión, fundamentalmente. No los diarios, cada vez la gente lee menos diarios. Pero la televisión sí. ¿Y cómo la fabrica? Y porque la televisión da la sensación de que nos pone en contacto con la realidad, porque nos muestra la imagen. Y no tiene necesidad de inventar lo que no existe. No. A veces lo hace, pero no tiene necesidad, eso es excepcional. No. Basta mostrar lo que existe. Si muestra 10 homicidios al día, tenemos 10 homicidios, claro. Muestra el mismo homicidio 10 veces, lo multiplicó. Si lo único que vemos en la televisión, uno prende la televisión realmente y le dan ganas de abrirse las venas con una galletita, ¿no? Porque no son más que desastres, no son más que muertos, no son más que homicidios. Que sí pasan, no digo que no pasen. Naturalmente vivimos en una concentración urbana enorme, algunas cosas pasan. Que hay que hacer lo posible por evitarlas, sí, también. Pero deben pasar otras cosas también, no son las únicas que pasan. Bueno, pero todo eso no es noticia que el avión aterriza, es noticia que el avión se estrelló, claro, naturalmente. Entonces tratan de ver cuántos aviones se estrellan y si lo pueden hacer estrellar más rápido, mejor. Pero esto tampoco significa que esto sea inocente respecto del número, de la frecuencia de hechos que se producen. Cuidado. Hay metamensajes. Si yo me mando el metamensaje, el que entra por una puerta sale por la otra. Con esto quiero asustar y conseguir votos de un ciudadano. Pero también el mensaje va a una sociedad donde hay distintas actitudes y donde hay distintos grados de salud mental también. Y también lo recibe otro que dice, bueno, si total entro por una puerta y salgo por otra, me largo. Hay un metamensaje de instigación también, cuidado. Depende del receptor. El mensaje es el mismo, pero cuidado con el receptor. Y de esta manera, bueno, lo que estamos viendo es cada vez una regresión en derechos humanos propia de esta fase superior del colonialismo, una regresión contra la cual tenemos que pelear en el campo del derecho. Y van a tener que prepararse ustedes para pelear en el campo del derecho, para poder pelear la concepción de que el derecho sea solo un instrumento de la clase dominante. Usar el derecho como instrumento de reivindicación de las clases subalternas, de los más desfavorecidos y humildes de nuestras sociedades. Y para eso tenemos que repensar y reinventar nuestra doctrina jurídica. ¿Por qué? ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido importando doctrina jurídica. Y la hemos importado, mire, de una manera muy rara. Nosotros desde la Constitución de 1853, por lo menos, teóricamente, no digo que mucho en la práctica, pero teóricamente, doctrinariamente, somos
tenemos un modelo constitucional de Estado constitucional de derecho. O sea, porque le copiamos la Constitución a Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que andaba dando vuelta por esa época, pusimos el control de constitucionalidad en manos de los jueces. Sí, Estado constitucional de derecho. No digo que lo hayamos sido, pero por lo menos leyendo la Constitución debíamos serlo, no importa. Los europeos no. En Europa el control de constitucionalidad no lo conocían. No. Francia no lo conoce hasta hoy, sí, tiene un Consejo de Estado que hace un control previo, qué sé yo, pero los jueces franceses no controlan la constitucionalidad de las leyes. Inglaterra, bueno, no quiero ni pensarlo. Como nadie puede alterar lo que diga el Parlamento teóricamente tiene poder constituyente permanente, tampoco. Bien, con un Estado constitucional de derecho, ¿a dónde fuimos a buscar la doctrina? A Europa continental. Y trajimos la doctrina de Francia, trajimos la doctrina de Alemania, trajimos la doctrina de Italia, sí, de estados legales de derecho. Y entonces aprendimos a un servilismo absoluto a la letra de la ley escrita, aunque fuera una aberración, no importa. Bien. Primera contradicción. Un Estado, lo único que trajimos de Estados Unidos es el derecho constitucional, de su Corte Suprema, etcétera. Suprema Corte que tiene su historia, mejor yo no la cuento, pero no importa. Nuestra Suprema Corte dijo muchas barbaridades en su historia, pero por lo menos nunca legitimó la esclavitud, ni declaró constitucional las leyes de prohibición de matrimonios interraciales, ni hizo cosas semejantes, ni declaró la constitucionalidad de la castración forzada. La Corte de Estados Unidos hizo todas esas cositas. De modo que, bueno, lo único que trajimos fue eso, del Estado constitucional. No lo mejorcito, justamente. Y el resto lo trajimos de Europa. Bueno, y después fuimos a buscar más a Europa, ¿no? Y vamos a Europa y traemos una doctrina, una teoría, una construcción dogmática, y la traemos creyendo que las más nuevas superan a las anteriores. Es como si dijéramos, bueno, traigamos un nuevo modelo de Volkswagen porque es mejor que el anterior. Y no nos damos cuenta de que cada una de las teorías jurídicas que traemos tiene una clave de entendimiento político. En Europa no se hace una doctrina jurídica porque sí, se hace siempre con un cierto sentido político, en una cierta coyuntura política, en un contexto político. No le voy a pasar revista a todas las cosas que te hemos traído en derecho penal, porque los aburriría y se extendería esto mucho, pero si algún día quieren, vengo y se lo explico en detalle. No, nosotros lo trajimos porque es políticamente aséptico, es la ciencia pura. Y nos confundimos tanto, que hasta trajimos como garantía de liberalismo doctrinas nazis. Sí, ustedes me miran. Sí. El grado de confusión que generó esta importación de ciencia pura llegó hasta ese límite, hasta traer autores nazis como garantía de liberalismo. Ha llegado una etapa en que tenemos que repensar nuestras categorías jurídicas y nuestra doctrina jurídica. Yo soy penalista, lo pienso en este ámbito, pero habrá que pensarlo en todos los ámbitos. Ha llegado una etapa donde hay que hacer un giro rápido, hay que tomar conciencia de qué es nuestro ser y orientar la interpretación de nuestra normatividad en ese sentido. Es decir, reforzar la constitucionalización de la doctrina jurídica, bajar los principios de la Constitución y del derecho internacional de derechos humanos a la construcción, construir doctrinariamente en función de esos principios básicamente. Verificar
la compatibilidad de la normativa y de la interpretación jurisprudencial que se hace a la luz de cada uno de esos principios en el plano de la realidad. Acabar con el neocantismo que me dice un mundo normativo va por un lado, es el mundo del deber ser, y el deber ser es otro, y nosotros tenemos una ciencia del deber ser y una ciencia cultural. Y la otra es de las ciencias naturales. Cuando uno quería saber algo de las ciencias naturales, en la Facultad de Derecho en mi época lo mandaban a la Facultad de Veterinaria. Nosotros nos manejábamos en el mundo del deber ser. Cuidado, el mundo del deber ser está condicionado por el ser. Solo es derecho un deber ser que puede llegar a ser, en principio. Estos son los principios sobre los cuales tenemos que reconstruir el derecho, reconstruir el pensamiento jurídico. Y por eso insisto, creo que va a ser más fácil reconstruirlo desde aquí, desde donde todavía nadie se creyó que estaba importando el mejor Volkswagen, y donde todavía existen las preguntas ingenuas. Bueno, pero ¿y todo esto para qué sirve? Es la pregunta más importante que cabe siempre formularse en el campo del derecho. No hacemos derecho jugando ajedrez, no es un entretenimiento de fin de semana. Lo que no tiene consecuencias prácticas, y las consecuencias prácticas son siempre consecuencias políticas. ¿Y por qué? Por algo muy sencillo, porque lo que estamos haciendo es proyectar política. Técnicamente, sí, técnicamente, la política no es decir estupideces delante de una cámara, como hay muchos que hacen, sí, pero no me estoy refiriendo a eso. No, hoy la política es técnica, claro, por supuesto que toda política es técnica, una política educativa, una política, etcétera, todo, sanitaria, es técnica. Sí, y la política jurídica también tiene que ser técnica. Efectivamente, ¿qué hacemos al hacer dogmática? ¿Qué hacemos al hacer construcciones jurídicas? ¿Qué hacemos al teorizar en nuestros libros? ¿Para qué escribimos? Para entrenarlo a ustedes y para que lo usen los jueces. Sí. Y para entrenarlo a ustedes, ¿para qué? Y para que sean jueces o protagonistas o operadores del sistema, claro, desde algún lado. Y si lo tienen que usar los jueces, ¿para qué? Para hacer sentencias. ¿Y los jueces qué son? Un poder del Estado. ¿Y las sentencias qué son? Actos de gobierno. Son actos de gobierno, cada sentencia es un acto de gobierno. Es un acto político en el sentido de gobierno de la polis. Entonces estoy haciendo política, ¿cómo voy a hacer ciencia aséptica? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué hay de aséptico? Esto no tiene nada de aséptico. Puede ser que lo niegue. Puede ser que el que construye la teoría no se dé cuenta de que está haciendo política. Sí, puede ser. Pero eso será una inconsciencia de él, será un defecto de conocimiento. Pero aunque él no lo sepa, está haciendo política, inevitablemente. ¿Por qué? Porque cada sentencia tiene una consecuencia social. Y porque no puedo proyectar la acción de un poder del Estado sin hacer política, sin que eso sea político. Es de la naturaleza de las cosas. Claro que también es la idea de ciencia aséptica la recibimos importada. ¿Y por qué? Porque nos fuimos a buscar el derecho penal a Alemania, lo cual está bien como técnica, como nivel técnico, pero no nos dimos cuenta de que la pobre Alemania pasó en 80 años por muy distintas formas de gobierno y de Estado. Y si alguien en Alemania quiere sostener una continuidad doctrinaria en una rama del derecho, tiene que sostener que esta es más o menos independiente de la política, porque si no, no hay continuidad, por un lado. Y por otro lado, porque algunas veces los pobres alemanes tuvieron que escribir en condiciones bastante negativas, en que decir, miren, lo que yo hago es ciencia, no es política, casi era una legítima defensa, porque si no desaparecían. Son circunstancias distintas, pero nosotros trajimos eso sin haber pasado nunca por eso. Y nos lo creímos que fue lo peor. A tal punto que se lo creyeron incluso nuestros maestros. Muchos de los que nos formaron, indiscutiblemente no tenían absolutamente ninguna
afinidad con el totalitarismo. No, al contrario, muchos de ellos eran perseguidos por autoritarismo y totalitarismo, veníamos exiliados, etcétera, exiliados españoles, republicanos. Y ellos trajeron eso, ellos fueron los que nos trajeron eso. Ellos eran los que nos trajeron la tesis de la asepsia política y difundieron autores que hoy sabemos claramente, que nos lo dicen los propios historiadores alemanes, hoy sabemos que estaban comprometidos con esa aberración, decididamente comprometidos y que escribían en función de esa aberración. Estas son las pérdidas que podemos darnos en el campo del derecho. Podemos agarrar para el lado de los tomates tranquilamente. Y esto es lo que hay que evitar y lo que hay que corregir, y justamente en este momento, frente a esta grave realidad letal y frente a esta modificación de la técnica de la fase avanzada del colonialismo que estamos viviendo. Yo espero volver cuantas veces quieran y poder explicarles esto más detalladamente, con mayor precisión. No quiero aburrirlos hoy, que bueno, estamos en diciembre, hace calor, ya estamos todos brindando, estamos pasando resacas de día en día, en fin. Pero quedo a la disposición de ustedes, esta es la idea central, y estoy absolutamente seguro de que de esta y de otras universidades del conurbano, de estas carreras de derecho, que ustedes las miran como incipientes, como humildes, etcétera, yo creo que de aquí es donde más fácilmente va a salir la renovación. No confiemos tanto en las columnas griegas de la arquitectura neoclásica fascista. La nuestra es mejor. Gracias.